¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando más fe tenías, todo comenzó a derrumbarse a tu alrededor? ¿Por qué, cuando decidiste buscar más a Dios, comenzaron a multiplicarse las malas noticias, las puertas cerradas y los días oscuros? Y si te dijera que todo eso que salió mal no fue un castigo, sino una señal divina, una advertencia, una llamada de atención, un misterio espiritual que muy pocos logran discernir, pero que, si lo entiendes hoy, podría cambiarlo absolutamente todo. En este video vamos a desenterrar un secreto bíblico que ha estado escondido a los ojos del mundo. Una verdad que puede darte las respuestas que llevas años esperando. Hay una razón espiritual por la que todo empezó a salir mal en tu vida, y lo que es más impactante, tú podrías estar repitiendo ese patrón sin saberlo. Hay una fuerza, una brecha, un pequeño desajuste en tu caminar con Dios que podría estar alterando todo tu destino. Pero también hay una salida, una puerta, una promesa, un poder que pocos conocen y que puede restaurar tu vida desde las raíces hasta la cima. Este mensaje tiene el potencial de encender de nuevo la llama que una vez se apagó en ti. ¿Y si lo que estás viviendo no es el final, sino el principio del despertar espiritual que tanto le pediste al Señor? Tal vez no te alejaste de Dios. Tal vez te olvidaste de algo que Él sí te pidió que no olvidaras. Y hoy, Él quiere recordártelo, Él quiere liberarte. Pero solo si te quedas hasta el final. Durante los próximos minutos vas a recorrer conmigo un camino espiritual con 8 paradas bíblicas. En cada una de ellas, Dios nos revelará algo nuevo, algo que ha estado oculto entre líneas, algo que muchos cristianos pasan por alto y que tú, si abres tu corazón hoy, puedes ver con claridad por primera vez. Pero debo advertirte algo. Este video no es para mirar por encimita. Este video va a tocar heridas, va a confrontar decisiones, va a destapar errores, pero también va a liberar, sanar y fortalecer. Este es un mensaje para valientes, para quienes están dispuestos a enfrentar la verdad y dejar que el Espíritu Santo transforme su historia desde dentro. Hay un motivo por el cual estás viendo esto hoy. Dios no comete errores. Antes de comenzar, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo". Hazlo como una declaración de fe, como un compromiso contigo y con Dios. Esto no es solo una frase, es una señal de que tú quieres paz, pero paz verdadera, la que solo Él puede dar. Y dale me gusta al video, porque al hacerlo, estarás forzando al algoritmo de YouTube a mostrarle este mensaje a más personas que, como tú, están clamando en silencio por una respuesta. Estarás ayudando a esparcir la palabra de Dios. Gracias. Que el cielo te bendiga por ese pequeño gran gesto. Comenta ahora mismo, "paz en Cristo", y ayúdame a llevar este mensaje a quienes más lo necesitan. Reflexiona por un momento. Tal vez piensas que darle me gusta o suscribirte no tiene nada que ver con tu fe. Pero ¿acaso no estamos llamados a ser luz, a compartir, a multiplicar los talentos? Este canal se ha convertido en iglesia para muchos que no tienen una cerca. Muchos creyentes se sienten solos, perdidos, abandonados, y encuentran aquí su refugio. Y por eso necesito que tú formes parte activa desde el principio. No eres espectador, eres protagonista. Y una última cosa antes de comenzar. La penúltima enseñanza de este video contiene una clave espiritual que podría desbloquear una bendición que has estado esperando hace años. Sí, literalmente una llave que activa promesas. Así que, por lo que más valoras en tu alma, quédate hasta el final. Porque quizás, solo quizás, lo que estás por escuchar es la respuesta a tus oraciones más profundas. Ahora sí, abre tu corazón, busca tu Biblia y prepárate
porque estamos por descubrir por qué todo empezó a salir mal en tu vida y lo que Dios está queriendo hacer contigo en medio de eso. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Este es uno de los momentos más sombríos y al mismo tiempo reveladores de toda la Escritura. No estamos simplemente ante la historia de un hombre celoso. No se trata solamente de un relato de un asesinato. Se trata de una advertencia espiritual, universal. Esta escena de Caín y Dios revela un principio eterno. Cada vez que algo empieza a salir mal en la vida, hay una conversación pendiente entre tú y Dios. Y muchas veces esa conversación ya comenzó, pero no la escuchaste. La mayoría de las personas creen que los desastres llegan de forma repentina. Creen que la vida se quiebra de golpe, sin aviso. Pero la verdad espiritual es que las señales siempre estuvieron ahí. Las palabras de Dios a Caín no llegan después del pecado. No llegan cuando ya todo está perdido. Llegan antes. Y eso es precisamente lo que muchos creyentes ignoran. Dios siempre avisa, siempre habla, siempre busca detenernos antes de que crucemos la línea. Escucha de nuevo lo que Dios le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? Esta no es una simple pregunta, es un espejo. Dios está revelándole a Caín lo que hay en su interior. Él no necesitaba preguntarle nada, ya sabía lo que Caín sentía, pero le hace la pregunta para ver si Caín se mira a sí mismo, para ver si despierta, para ver si reacciona. Y esa misma pregunta Dios te la está haciendo hoy. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué tu semblante ha decaído? ¿Qué es eso que llevas dentro que no has resuelto? Tal vez la amargura ha contaminado tu fe. Tal vez has alimentado en silencio la envidia, el resentimiento, la frustración. Tal vez has dejado que pensamientos oscuros echen raíces en tu alma, mientras por fuera sonríes y cantas himnos. Pero el rostro te ha cambiado. Tu semblante ya no es el mismo. Hay algo que se quebró en ti y no lo has confesado ni a ti mismo. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de este pasaje? Que Dios no condena a Caín en este momento. Le ofrece una salida. Le dice con ternura: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es como si Dios dijera: Caín, aún estás a tiempo. Si haces lo correcto, te levantaré. Si cambias de camino, si corriges lo torcido, si te humillas y me escuchas, todo puede cambiar, no está todo perdido. Y esa misma voz está resonando hoy en tu corazón. Quizá todo comenzó a salir mal en tu vida porque ignoraste esa voz, porque minimizaste esa pequeña molestia interior, porque pensaste que el rencor era justificable, que tu actitud era comprensible, que no pasaba nada si ocultabas ese enojo bajo la alfombra del alma. Pero Dios sí lo vio, Dios sí lo escuchó. Y ahora te está recordando que mientras no pongas eso en orden, el pecado seguirá acechando a la puerta. Dios no le dice a Caín: el pecado está dentro de ti. No, dice: el pecado está a la puerta. Eso significa que aún no ha entrado completamente, que aún se puede cerrar la puerta, que todavía no es tarde. Pero también implica otra cosa, que tú eres quien tiene la llave. Y aquí viene la parte más profunda de esta enseñanza. A veces, lo que salió mal en tu vida no fue un ataque del enemigo. Fue una puerta que tú abriste con una actitud no confrontada, con una decisión no confesada, con un corazón endurecido. A Caín le costó la vida de su hermano, le costó la paz, le costó la bendición, le costó su destino, y todo porque no escuchó la advertencia divina. ¿Y tú, estás dispuesto a seguir ignorando la voz de Dios? ¿O vas a detenerte hoy a revisar tu interior? Este pasaje nos revela
También algo fundamental para tu proceso espiritual. Dios habla antes de que el desastre ocurra. Él siempre da señales, siempre manda sueños, alertas, incomodidades, personas, predicaciones, versos que saltan de la página. Pero si tú las ignoras, no podrás decir que Dios no habló. Tal vez todo comenzó a salir mal cuando decidiste hacer las cosas a tu manera, cuando seguiste aparentando que todo estaba bien, mientras tu corazón se alejaba más y más de su presencia. Quizás fue una herida que no sanaste, un perdón que no entregaste, una conversación que evitaste, un orgullo que decidiste mantener y ahora el caos. Pero quiero que recuerdes esta palabra: tú te enseñorearás de él. Dios le dijo a Caín que el pecado deseaba dominarlo, pero que él tenía la capacidad de dominarlo. Lo mismo te dice hoy a ti. Tú puedes vencer eso que quiere arruinar tu vida. Tú puedes cortar con ese ciclo. Tú puedes cancelar ese patrón generacional. Tú puedes romper ese vínculo de oscuridad, pero tienes que enfrentarlo. Tienes que cerrar la puerta. Dios no permitirá que avances en lo espiritual si estás cargando con semillas de Caín. Él quiere tratar contigo hoy. Él quiere limpiar tu alma de raíz. No quiere solo cambiar tus circunstancias, quiere cambiar tu corazón. Así que te invito a detenerte un momento. Cierra tus ojos y hazte esta pregunta: ¿qué fue lo que permití en mi vida que abrió la puerta al caos? Tal vez hoy el Espíritu Santo te está trayendo a la memoria un momento preciso, un nombre, una acción, una palabra. No la deseches, no la ignores. Esa puede ser la raíz de lo que hoy estás viviendo. Pero aquí viene la esperanza. Aún puedes hacer bien, aún puedes ser enaltecido, aún puedes dominar ese pecado, aún puedes cerrar la puerta. Dios no ha terminado contigo. Él te está llamando, te está advirtiendo, te está hablando justo antes de que cruces la línea. ¿Lo vas a escuchar esta vez? Bloque 2 completo con una extensión mayor a 5000 caracteres sin contar espacios ni puntuación. ¿Quieres que continúe con el bloque 3? Puedo sugerirte otro pasaje bíblico impactante, o puedes indicarme directamente cuál quieres que sea el siguiente tópico. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Jueces 6:1. En este capítulo encontramos una escena de dolor colectivo. Una nación entera sufre. El pueblo de Dios está oprimido, escondido, empobrecido, atemorizado. Todo comenzó a salir mal. El trabajo no rendía fruto, la cosecha no alcanzaba. La tierra prometida parecía una maldición en lugar de una bendición. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un pueblo con promesas tan grandes, con historias de milagros tan poderosos, con testimonios de libertad tan extraordinarios, estaba ahora viviendo en las sombras de la derrota y del miedo? La respuesta está justo en el primer versículo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. La mayoría de las veces, cuando las cosas salen mal, corremos a reprender demonios, a declarar promesas, a reclamar bendiciones. Pero muy pocas veces nos detenemos a preguntar si estamos haciendo lo correcto ante los ojos del Señor. La caída de Israel en manos de Madián no fue una casualidad ni un simple ataque enemigo. Fue consecuencia, fue el resultado directo de su conducta, no porque Dios los odiara, no porque se olvidara de ellos, sino porque los amaba demasiado como para permitir que siguieran caminando rumbo al abismo sin consecuencias. Cuando en tu vida las cosas comienzan a salir mal de forma repetida, profunda, dolorosa y confusa, necesitas parar y preguntarte: ¿estoy haciendo lo malo ante los ojos de Dios sin darme cuenta? A veces lo malo no es un pecado grande ni escandaloso. No es robar, no es matar, no es adulterar. A veces lo malo es vivir lejos de su voz,
Es hacer tus propios planes sin consultarlo. Es caminar en la rutina sin buscar su presencia. Es dejar que tu vida se convierta en una secuencia vacía de actividades religiosas, pero con un corazón cada vez más seco, más frío, más desconectado de lo que realmente importa. Eso fue lo que le pasó a Israel, y eso es lo que puede estar pasándote a ti. ¿Cuántas veces te has sentido como los israelitas escondidos en cuevas, viendo cómo tus enemigos devoran lo que tú sembraste con esfuerzo? ¿No te parece familiar? ¿No te has sentido como si algo invisible robara tu paz, tu ánimo, tus recursos, tu energía? ¿No te ha pasado que siembras con lágrimas, trabajas con honestidad, luchas con todas tus fuerzas y aún así el resultado es vacío, pérdida, frustración? Dios le habló al pueblo a través de un profeta en Jueces 6, 8, 10 y les recordó: yo os saqué de Egipto, yo os libré de la esclavitud, yo os di libertad, pero vosotros no obedecisteis mi voz. Aquí está la clave. No es que Dios no estuviera con ellos, no es que Dios hubiera cambiado, es que ellos dejaron de obedecer, dejaron de escuchar, dejaron de caminar con Él. Muchos creyentes caen en la trampa del ritualismo, van a la iglesia, dan sus ofrendas, citan versículos, pero no escuchan la voz de Dios. Viven con la fe heredada, no con la fe vivida. Y cuando todo empieza a salir mal, no saben qué pasó. ¿Te has detenido a preguntarte cuándo fue la última vez que realmente escuchaste su voz en la intimidad? No hablo de un sermón que te impactó, ni de una canción que te conmovió. Hablo de esa voz que te confronta, que te redirige, que te muestra tu error con amor, pero con firmeza. La voz que no siempre te dice lo que quieres oír, pero sí lo que necesitas saber. Israel dejó de escuchar, y por eso todo comenzó a salir mal. La buena noticia es que Dios no abandona a su pueblo en medio de la crisis. Aun cuando estás escondido, temeroso, confundido, Dios viene a buscarte. En el caso de Israel, lo hizo a través de un profeta y luego a través de un ángel que se le apareció a Gedeón. Y en tu caso, quizás lo está haciendo a través de este mismo video. No ignores el susurro que sientes en lo profundo de tu alma ahora mismo. No sigas justificando el caos. No sigas espiritualizando lo que requiere obediencia. Revisa tu caminar. Examina tu corazón. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda cómo hablaba contigo. Recuerda cómo ardía tu alma en su presencia. Si te alejaste, entonces ahí comenzó todo. Y si decides volver, ahí también puede comenzar tu restauración. Muchos creyentes piden que Dios los libere del enemigo, cuando en realidad lo que necesitan es ser liberados de sí mismos, de su orgullo, de su autonomía, de su desconexión espiritual. ¿Sabes qué hizo Gedeón cuando Dios lo llamó? Primero dudó, se sintió pequeño, inútil, inadecuado, pero luego obedeció. Y la obediencia de un solo hombre fue suficiente para romper el ciclo de derrota de toda una nación. Y si tú eres ese Gedeón de tu familia, y si tu obediencia puede ser la llave para restaurar tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu economía, tu salud emocional. Pero tienes que hacer algo primero. Reconocer que hubo un punto donde te alejaste, donde todo comenzó a salir mal, donde ya no escuchabas, donde caminabas por fe fingida, no por fe viva. Este es tu momento de regresar. Este es tu llamado profético. Dios te está diciendo hoy: yo te saqué del pasado, yo te liberé de la esclavitud, pero tú has dejado de escuchar mi voz. Y eso es lo que abrió la puerta al dolor. Cierra esa puerta ahora. Vuelve a la obediencia silenciosa. Vuelve al primer amor. Vuelve a la intimidad. Vuelve a su voz, porque cuando lo hagas, todo lo que salió mal comenzará a alinearse de nuevo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
Jeremías 2:13. Este versículo es una radiografía espiritual, una denuncia directa, una revelación profunda. Aquí Dios está hablando no como un juez distante, sino como un amante herido, como un padre abandonado, como una fuente rechazada por su propio pueblo sediento. Y su queja es clara: me dejaron a mí, fuente de agua viva. Dios no dijo: cometieron errores, se portaron mal o fallaron. Dijo algo más íntimo: me dejaron. Como quien dice, fui abandonado, como quien sufre una traición emocional, como quien estaba dispuesto a darlo todo, pero fue sustituido por algo inferior, inútil y vacío. ¿Y por qué lo dejaron? Para cavar cisternas rotas, para buscar su propia seguridad, su propio refugio, su propia provisión. Pero todo lo que construyeron estaba roto. No retenía agua, no saciaba, no servía. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Has dejado de beber de la fuente viva, has dejado de buscar a Dios con la misma intensidad que antes y empezaste a cavar tus propias cisternas. Tu trabajo se volvió tu seguridad, tus relaciones se volvieron tu refugio, tus planes se volvieron tu fe, tus hábitos se volvieron tu sustento. Y entonces todo empezó a salir mal, porque ninguna cisterna humana puede retener el agua que tu alma necesita. Ninguna fuente terrenal puede darte la vida que solo el cielo puede generar. La caída no comienza cuando pecas abiertamente. La caída comienza en silencio, cuando dejas de beber, cuando dejas de ir a la fuente. Cuando ya no abres la palabra, cuando ya no oras con sinceridad, cuando ya no buscas al Espíritu, cuando ya no lloras en su presencia, cuando el fuego se convierte en una brasa fría y débil. Dios te está preguntando hoy: ¿por qué me dejaste? ¿Qué te ofreció el mundo que fuera mejor que mi agua viva? Y si eres honesto, sabrás que lo que cavaste no te ha saciado. Has trabajado, has luchado, has construido, pero aún así te sientes seco, vacío, sin dirección, sin descanso verdadero. Eso es una señal de que dejaste la fuente y elegiste cisternas rotas. Dios no está enojado contigo porque fallaste. Está dolido porque te alejaste, porque sabes dónde está la fuente y aún así decidiste beber de otro lado. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de todo esto? Que a veces, incluso en medio del ministerio, del liderazgo, de la adoración, de los servicios a Dios, se puede vivir con cisternas rotas, porque se canta, se predica, se sirve, pero ya no se bebe de él, ya no hay intimidad, ya no hay relación, y cuando eso pasa todo empieza a salir mal, la frustración entra, la ansiedad toma control, la confusión crece, la paz desaparece. ¿Sabes qué ocurre con una cisterna rota en medio del desierto? La muerte. Porque el agua se filtra, se escapa, se pierde, y el sediento muere esperando ser saciado. Pero Dios no la te dejó. Tú te alejaste. Y ahora Él está usando este momento para decirte: vuelve a la fuente. No necesitas una vida perfecta. No necesitas una moral intachable. Lo que necesitas es sed, sed de verdad, sed de pureza, sed de su presencia, sed del agua viva. Él no rechaza al que viene con sed. Al contrario, lo recibe, lo restaura y lo transforma. Jesús le dijo a la mujer samaritana: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan 4:14. Y eso sigue siendo verdad hoy. Cuando dejaste de beber, dejaste de vivir. Pero si vuelves a beber, volverás a vivir. Por eso todo empezó a salir mal, porque construiste sin agua, caminaste sin fuerza, soñaste sin dirección, amaste sin llenura, oraste sin conexión. Pero hoy puedes romper esas cisternas rotas. Hoy puedes derribar lo que no retiene. Hoy puedes volver a la fuente que no se agota. Él sigue fluyendo. Él sigue llamando. Él sigue esperando. Y si bebes hoy, si decides hoy volver a su presencia,
ese será el momento donde todo lo que comenzó a salir mal empiece a volver a su lugar. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas reconocer tu sed y buscarlo. Dios no solo quiere que vivas saciado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis 2:4-5. Aquí no estamos frente a cualquier palabra. Estas no son declaraciones de un profeta antiguo, ni lamentos de un salmista, ni instrucciones de un apóstol. Estas palabras vienen directamente de Cristo glorificado, hablando a una iglesia real, a personas reales y a corazones como el tuyo. Tengo contra ti. ¿Puedes imaginar a Jesús, el Cordero, el Salvador, el que murió por amor, diciendo estas palabras? No son palabras de condena caprichosa, no son quejas ligeras. Son palabras de un esposo herido, de un amigo olvidado, de un Dios abandonado por alguien que alguna vez lo amó con pasión. Has dejado tu primer amor. No dice que has dejado de asistir a la iglesia, no dice que dejaste de cantar o de servir o de predicar incluso. Dice que perdiste lo más importante, el primer amor. ¿Recuerdas cómo era ese primer amor? Ese fuego que te hacía llorar solo con leer una página de la Biblia. Esa pasión que te empujaba a hablar de Cristo a todo el mundo, sin vergüenza. Esa sensibilidad que te hacía sentir su presencia con solo cerrar los ojos. Esa urgencia de orar, de buscar, de entregarte. ¿Dónde está eso hoy? ¿Dónde quedó esa llama? Tal vez todo comenzó a salir mal en tu vida el día en que ese amor se enfrió. El día en que empezaste a vivir de hábitos religiosos sin corazón. El día en que la rutina reemplazó la devoción. El día en que el deber reemplazó el deleite. Cristo no quiere una iglesia correcta pero fría. No quiere un corazón obediente pero apagado. Él quiere una relación viva, una llama que no se consume. Quiere que vuelvas al primer amor y por eso su llamado es claro. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, haz memoria. Piensa en quién eras cuando lo conociste, en cómo te brillaban los ojos, en cómo se te aceleraba el corazón solo al escuchar su nombre. Y luego, arrepiéntete, no por haber pecado como el mundo, sino por haber olvidado como Pedro, por haber dormido como los discípulos, por haber enfriado tu alma como la Odisea. El enfriamiento espiritual es una muerte lenta. No ocurre de un día para otro, pero se instala como el polvo sobre una Biblia cerrada, silenciosamente, lentamente, destructivamente. Y por último, haz las primeras obras. ¿Recuerdas cuáles eran? Orabas sin mirar el reloj. Leías la palabra como si cada versículo fuese oxígeno. Hablabas con Dios todo el día, cantabas aún sin saber cantar, anhelabas cada reunión, buscabas cada enseñanza, te quebrantabas con facilidad. Cristo te está llamando a volver a ese lugar, no por nostalgia, sino porque ahí está la vida, ahí está la llama, ahí está la respuesta a por qué todo empezó a salir mal. Cuando dejas el primer amor, pierdes el eje, pierdes la visión, pierdes el poder, pierdes la dirección. Y el enemigo sabe eso. No necesita destruirte con un pecado visible, le basta con apagarte por dentro, con hacerte creer que todo está bien mientras tu interior se apaga, lentamente. Pero hoy el Espíritu Santo te está despertando, te está haciendo recordar. Te está mostrando que ese fuego puede volver, que esa pasión puede resucitar, que ese primer amor no está perdido, solo está dormido. Hay lágrimas que están esperando salir otra vez. Hay palabras que aún viven en tu boca. Hay himnos que aún arden en tu memoria. Hay promesas que no han caducado. ¿Sabes cuál es una de las señales de que el primer amor se ha perdido? Cuando buscas más bendiciones que al que bendice, cuando quieres respuestas, pero ya no quieres comunión,
cuando el enfoque cambia de Él a tú. Pero hoy, Cristo te está mirando con los mismos ojos con los que miró a Pedro después de su negación. Y no lo miró con condena, lo miró con amor, con restauración, con un llamado: sígueme otra vez. Y esa es la invitación para ti hoy. Volver al primer amor no es regresar al pasado, es redescubrir lo eterno, es volver a abrazar la única relación que puede devolverte el sentido de tu existencia. No todo está perdido, pero sí necesitas reconocer que algo se perdió. Y si lo haces, si decides hoy mismo volver a ese primer amor, te prometo que comenzarás a ver cómo todo lo que estaba roto empieza a repararse, cómo lo que era confusión empieza a aclararse, cómo lo que era peso empieza a convertirse en alas, y cómo lo que estaba muerto empieza a revivir. Dios nunca dejó de amarte con el mismo amor de siempre, pero quiere que tú vuelvas a amarle como lo hacías al principio, porque ese amor inicial es el fundamento de toda restauración. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Este pasaje no es solo una acusación divina, es un espejo espiritual, un diagnóstico revelador que expone una de las raíces más profundas y silenciosas de por qué todo comienza a salir mal en nuestras vidas: el abandono de la fuente. Dios no dice que su pueblo simplemente pecó o tropezó. No dice que fue tentado por la debilidad de la carne o por el engaño del mundo. Dice que su pueblo lo dejó a Él, y Él no se describe como un juez ni como un guerrero, sino como una fuente de agua viva. ¿Puedes entender lo profundo de eso? Dios no es solo quien nos manda y disciplina, es quien sacia, alimenta, renueva. Es el manantial eterno, la fuente inagotable que sustenta el alma sedienta. Pero su pueblo cometió un doble mal. Primero, lo dejaron a Él. No lo negaron abiertamente. No se volvieron ateos. Simplemente dejaron de beber de Él. Dejaron de buscarle. Con hambre, dejaron de deleitarse en su presencia. Dejaron de considerar que Él es suficiente. Y segundo, cavaron para sí cisternas rotas. ¿Te das cuenta? No se quedaron sin hacer nada. El corazón humano es así. Cuando no bebe de Dios, busca pozos alternativos. Empiezan a cavar con fuerza, con esfuerzo, con dedicación. Buscan seguridad en relaciones, identidad en el trabajo, alegría en el entretenimiento, refugio en la autoayuda, alivio en los placeres, dirección en las opiniones humanas. Cavan y cavan y cavan. Pero esas cisternas no retienen el agua. Aquí está la raíz del problema. Cuando dejamos a Dios como fuente y buscamos llenar el alma en lugares donde el agua se escapa, inevitablemente todo empieza a salir mal. Porque ninguna cisterna puede sostener lo que solo una fuente viva puede dar. Porque ningún pozo humano puede sustituir la presencia del Dios eterno. Tal vez tú no te alejaste abiertamente de Dios. Tal vez sigues orando de vez en cuando. Tal vez todavía escuchas alabanzas o lees devocionales. Pero si eres honesto contigo mismo, ¿de dónde estás bebiendo realmente tu agua diaria? ¿Qué es lo primero que haces cuando estás cansado, confundido, dolido o inseguro? ¿Corres a Dios como fuente o intentas cavar otro pozo? Muchos de los pozos modernos tienen nombres disfrazados: autoafirmación, motivación personal, crecimiento emocional, éxito financiero, aprobación social. Pero todos comparten una característica: no retienen el agua, y el alma una y otra vez se vuelve a secar. Dios no está enojado porque cavaste otras cisternas. Está dolido porque lo hiciste cuando Él estaba ahí, abierto, disponible, fluyendo, como siempre. Y cuando dejas la fuente, no importa cuánto,
esfuerzo pongas en las cisternas, nunca estarás saciado. Ese vacío interior que a veces no sabes explicar, esa frustración que regresa una y otra vez, esa sensación de que todo se cae de tus manos, puede tener una raíz espiritual invisible. Estás bebiendo de lo que no sacia. Ahora bien, ¿qué significa volver a la fuente? No es solo orar más. No es simplemente asistir a la iglesia. Volver a la fuente es restaurar la intimidad, la dependencia, la devoción diaria con el Señor. Es llegar ante Él como un sediento y decir, nada más me llena. Vengo a ti porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Volver a la fuente es dejar de buscar atajos espirituales y volver a lo básico, palabra viva, oración sincera, adoración profunda, obediencia real. Dios está diciendo hoy, estoy aquí, aún fluyo, aún puedes beber, y si tú decides hacerlo, comenzarás a experimentar cómo el caos en tu vida empieza a encontrar orden, cómo las grietas interiores empiezan a cerrarse, cómo tu sed se transforma en paz, cómo tu ansiedad se convierte en quietud, cómo tu desesperanza se convierte en visión, porque cuando vuelves a la fuente, no solo te sacias, recuperas el centro de tu vida, reconstruyes el altar, restañas lo que estaba seco. Hoy es tiempo de dejar las cisternas rotas, de dejar de cavar donde no hay agua, de volver a sumergirte en aquel que dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. No importa cuánto tiempo has estado lejos, no importa cuánto has cavado sin éxito, la fuente sigue abierta. La invitación sigue en pie y todo puede comenzar a salir bien si decides beber otra vez de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe, su jornal en saco roto. Ageo 1:5-7. ¿Alguna vez has sentido que das todo de ti y no recibes nada a cambio? Que trabajas más que nunca, horas más que antes, intentas mantenerte firme, pero todo parece ir en tu contra. Este pasaje del profeta Ageo desnuda una verdad incómoda pero esencial. El pueblo de Dios estaba trabajando duro, sembraban, comían, bebían, se vestían, ganaban dinero, pero nada rendía fruto real. ¿Por qué? Porque habían dejado de priorizar lo más importante, el templo del Señor. Habían vuelto del exilio, estaban reconstruyendo sus vidas, querían avanzar, pero en su afán de levantar sus propias casas y proyectos personales, descuidaron la casa de Dios. Y aquí es donde muchas vidas comienzan a torcerse. Cuando Dios deja de ser el centro, todo esfuerzo humano empieza a volverse como sembrar en tierra árida. Cuando los planes personales, las preocupaciones diarias y las metas terrenales ocupan el primer lugar, algo se desordena espiritualmente, aunque no lo veas de inmediato. Y entonces, lo que siembras no produce. Lo que comes no sacia, lo que ganas se escapa como en un saco roto. Este texto no habla de pereza, habla de falta de prioridad espiritual. Personas activas, diligentes, movidas, pero sin dirección divina. No se trata de hacer menos, se trata de poner primero lo primero, buscar primero el reino, construir primero el altar, honrar primero al Señor. Meditad bien sobre vuestros caminos, dice Dios. Es una frase cortante, es una pausa divina, es un llamado al autoexamen espiritual. ¿Has pensado por qué lo que haces no prospera? ¿Has considerado que tal vez no es una batalla externa, sino una desconexión interna? Que no se trata solo de esfuerzo, sino de alineación. Porque sí, tú puedes hacer muchas cosas por ti mismo, pero si Dios no está en el centro, si el altar está abandonado,
si el templo está en ruinas mientras tu casa está decorada, entonces, aunque parezca que avanzas, nada realmente se establece. Lo peor no es el cansancio, lo peor es cansarse, sin fruto. Lo peor no es trabajar sin gracia. Lo peor no es sembrar donde Dios no ha bendecido. Hay temporadas en las que Dios detiene los resultados para redirigir tu corazón, para hacerte reflexionar, para que te detengas y digas, estoy haciendo esto con Dios, o por mí, estoy edificando mi casa o su reino, y este es el llamado de este pasaje, a examinar si Dios está primero, a revisar si estás priorizando su presencia o simplemente esperando su ayuda. Cuando Dios no ocupa el lugar que le corresponde, todo lo demás se desordena, no porque Él te castigue directamente, sino porque fuera de su orden no hay plenitud. Y tal vez, en este momento de tu vida, todo empezó a salir mal cuando dejaste de considerar a Dios en cada paso. Cuando comenzaste a hacer las cosas en automático, cuando oraste menos, cuando pensaste que no pasaba nada si te alejabas un poco, cuando te enfocaste en sobrevivir y no en obedecer. El pueblo de Israel lo vivió, y Dios en su misericordia los detuvo, les hizo mirar el vacío, les mostró la esterilidad, no para condenarlos, sino para recalibrar su corazón. Hoy Dios también te dice, mira bien tus caminos, ¿dónde comenzó a torcerse todo? ¿En qué momento dejaste de edificar para Él? La buena noticia es que en el mismo libro de Ageo, más adelante Dios dice, desde este día os bendeciré. Ageo 2:19, cuando su pueblo decide volver a levantar su templo. Eso es gracia, eso es restauración. No importa cuánto tiempo llevas sembrando en vano. Hoy puede ser el día del cambio. Si decides honrar a Dios primero, si decides volver a priorizar su reino, si decides reconstruir el altar, Dios cambiará la temporada y lo que antes se perdía empezará a florecer. Hoy es el día de reordenar. Hoy es el día de decir, Señor, no quiero más saco roto, no quiero más cansancio sin propósito, quiero sembrar en tierra bendita, quiero edificar contigo, y entonces, sí, verás cómo, poco a poco, las cosas empezarán a salir bien otra vez. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:4-5. Aquí llegamos a uno de los diagnósticos más profundos y silenciosos del alma cristiana. No es pecado escandaloso, no es herejía abierta, no es rebelión descarada. Es algo mucho más sutil, más letal y más común de lo que imaginamos. Dejar el primer amor. ¿Recuerdas cómo eras al principio de tu caminar con Cristo? ¿Recuerdas aquella pasión? Aquel fuego interno, aquel deseo insaciable por orar, por leer la palabra, por hablar de Jesús con todos, aquel entusiasmo que te hacía llorar solo con pensar en su nombre, y luego la rutina, la presión de la vida, las decepciones, el cansancio del alma, y sin darte cuenta algo cambió. No dejaste la iglesia, pero dejaste el corazón. No dejaste de orar, pero ya no lo haces con hambre. No dejaste de creer, pero dejaste de amar. Este pasaje de Apocalipsis no es para el mundo impío, es para la iglesia, para creyentes fieles que aún sirven, que aún trabajan, que aún soportan dificultades por causa del nombre de Cristo. Y sin embargo el Señor les dice, tengo algo contra ti. Esto debería estremecernos, porque muchas veces pensamos que mientras estemos activos en el ministerio o conectados a lo religioso, estamos bien. Pero Dios no mide nuestro nivel de espiritualidad por la cantidad de actividades, sino por la calidad del amor.
¿Sigues amando como antes o lo haces todo por compromiso, por rutina, por obligación? El primer amor no se trata solo del orden cronológico, se trata de la intensidad, de la pureza, de la entrega total, de ese amor que no necesitaba motivos para buscar a Dios, de ese amor que temblaba al oír su voz, que se deshacía en lágrimas al sentir su presencia, ese amor que prefería perderlo todo antes que perderlo a Él. El mensaje de Apocalipsis es claro y urgente. Recuerda de dónde has caído. Es un llamado a hacer memoria, a reconocer que nos hemos enfriado, que ya no lloramos como antes, que ya no cantamos con el corazón, que nos acostumbramos a las cosas santas y que perdimos el asombro. Ese es el comienzo de muchos males. Porque cuando el amor se enfría, la fe se vuelve mecánica, el corazón se vuelve duro y la vida espiritual entra en un invierno silencioso. Y lo más peligroso es que muchos no se dan cuenta, porque todo lo externo sigue igual, pero el corazón ya no está donde solía estar. Cuando Jesús dice, quitaré tu candelero, no está hablando de castigo caprichoso. Está advirtiendo que la luz se apaga cuando el amor se enfría, que la lámpara pierde su aceite cuando el fuego interior se descuida. ¿Cuándo fue la última vez que oraste solo por querer estar con Él? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, te amo, sin pedirle nada? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de correr para simplemente adorar? Porque quizás todo empezó a salir mal en tu vida cuando dejaste de amarle como antes. Cuando lo reemplazaste por cosas, por afanes, por personas, por doctrinas, por cargos, por ruido. Y hoy, el Espíritu Santo te dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Regresa a ese lugar donde todo comenzó. Vuelve a la fuente. Vuelve a la intimidad. Vuelve al secreto. Vuelve al lugar del encuentro. No sigas caminando con un corazón vacío. No te conformes con una religión sin fuego. No aceptes una vida cristiana sin pasión. Porque mientras más lejos del primer amor estás, más vulnerable eres al pecado, al desánimo, al engaño, a la tibieza, y más cerca estás del colapso interior. Por eso, muchos que hoy se sienten frustrados, rotos, vacíos, no están así por culpa del mundo o del diablo, sino porque se desconectaron del amor, y el alma no puede vivir sin eso. Pero la esperanza no se ha perdido. Si puedes recordar ese primer amor, entonces puedes volver. Hoy puede ser el día del regreso. Hoy puedes tomar la decisión de dejar todo lo que ha reemplazado a Dios en tu corazón. Hoy puedes volver a llorar en su presencia. Hoy puedes volver a temblar ante su palabra. Hoy puedes volver a arder. Hazlo. No mañana, no después, hazlo ahora, antes de que el candelero sea quitado, antes de que el invierno espiritual se convierta en muerte del alma. Hazlo, porque el amor de Dios aún te llama. Y aunque tú hayas dejado el primer amor, Él nunca ha dejado de amarte con el mismo fuego. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2, 4. En la vida cristiana, pocas cosas resultan tan difíciles de aceptar como la prueba y el sufrimiento. Cuando todo comienza a salir mal, la mente humana naturalmente se llena de dudas, miedos y preguntas sin respuestas inmediatas. Sin embargo, la Biblia nos revela un secreto que pocos entienden. Las pruebas tienen un propósito divino y son necesarias para el crecimiento espiritual. Santiago nos invita a considerar con sumo gozo las dificultades que enfrentamos. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque es un medio que Dios utiliza para moldear nuestra fe y a través de ella, nuestro carácter. Aquí está la clave. No es la prueba en sí misma,
lo que transforma, sino la fe que se sostiene, firme en medio de ella. Cuando somos puestos a prueba, nuestra fe es puesta en el crisol. Es fácil creer en Dios cuando la vida es favorable, pero la verdadera fe se prueba cuando estamos en la tormenta. Confías en Él cuando no entiendes lo que sucede. Confías cuando el dolor parece interminable. Esta es la fe que produce paciencia, una virtud que pocos cultivan, pero que es esencial para nuestra madurez. La paciencia de la que habla Santiago no es una espera pasiva. No es quedarse cruzado de brazos esperando que el problema desaparezca. Es una paciencia activa que soporta, que lucha, que persevera, pero sobre todo que confía. Confía en que Dios está obrando en secreto, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Alguna vez has experimentado que un problema persistente parece alargar su sombra sobre tu vida? Tal vez una enfermedad, una crisis familiar, dificultades económicas o la soledad espiritual. En esos momentos, el enemigo susurra: ¿dónde está Dios? ¿Por qué permites esto? Pero la voz del Espíritu Santo nos dice algo diferente. Esta prueba tiene un propósito. No es para destruirte, sino para construirte. Santiago señala que esta paciencia debe tener su obra completa, es decir, debe alcanzar su máxima expresión en nosotros para que lleguemos a ser perfectos y cabales. En el lenguaje bíblico, esto significa ser completos, maduros, íntegros, sin que nos falte nada para enfrentar la vida con sabiduría y fortaleza espiritual. No se trata de perfección humana, sino de una madurez que solo Dios puede impartir en medio de las dificultades. En otras palabras, las pruebas son el taller divino donde se fabrican los héroes de la fe. Sin ellas, nunca desarrollaríamos la fortaleza para resistir las tormentas futuras. Sin ellas, no aprenderíamos a confiar en Dios de manera plena, ni a depender exclusivamente de su gracia. Muchos cristianos han abandonado la fe no porque Dios falló en salvarlos, sino porque no entendieron el proceso de maduración que las pruebas implican. La fe sin pruebas es una fe inmadura, frágil como una hoja al viento. La fe que ha sido probada y ha salido victoriosa es firme como una roca inamovible. Es importante también entender que Dios no nos da pruebas más allá de lo que podamos soportar. La Escritura nos asegura que Él provee la salida para que podamos resistirlas. 1 Corintios 10:13. Esto es un llamado a no desmayar, a no rendirse cuando la dificultad parece eterna. Es en ese punto donde la mayoría pierde la batalla, en la tentación de abandonar la fe justo antes de la liberación. La paciencia que Santiago describe es la llave que abre la puerta hacia la bendición. Al perseverar en la prueba, no solo se perfecciona nuestra fe, sino que somos formados en un carácter semejante al de Cristo. Aprendemos a amar sin condiciones, a perdonar sin límites, a confiar sin reservas. En la historia bíblica vemos ejemplos claros. Job, quien perdió todo pero mantuvo su integridad y al final fue restaurado con mayor bendición. José, vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente, quien no perdió la fe y fue exaltado a un lugar de poder para salvar a muchas personas. Y los apóstoles que enfrentaron persecuciones, cárceles y martirios sin abandonar la fe. Esto debe ser una esperanza viva para ti hoy. Aunque todo parezca estar mal, aunque el dolor parezca eterno, el llamado es a considerar esas pruebas como un gozo, porque están produciendo en ti algo que solo Dios puede hacer. Una fe madura que resistirá cualquier tormenta. Reflexiona, ¿cómo has respondido a tus pruebas hasta ahora? ¿Las has enfrentado con fe activa o con desesperanza? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios complete la obra en ti, aunque implique sufrimiento? Si en este momento te sientes cansado, roto, sin fuerzas,
Recuerda que la paciencia que estás cultivando es un fruto precioso para Dios. No estás solo. Él camina contigo en cada paso, en cada lágrima, en cada momento de silencio. Y al final, la recompensa será grande. No te dejes engañar por la rapidez del mundo que busca soluciones inmediatas. La madurez espiritual toma tiempo. Y las pruebas son el terreno fértil donde Dios planta la semilla de su gloria. Este es el momento de afirmar tu fe y decidir que, sin importar las circunstancias, seguirás confiando en el plan perfecto de Dios. Porque es en la prueba donde se revela la fuerza oculta del alma que permanece firme en el Señor. Has llegado hasta aquí y quiero empezar felicitándote de corazón por esa decisión. No muchos tienen la paciencia ni el compromiso para quedarse hasta el final de un mensaje tan profundo y transformador como este. Tú eres especial y diferente. Eres de los pocos que verdaderamente están buscando la verdad, la luz que disipa las sombras, la esperanza que renace en medio del dolor. Este video no es un simple contenido más en Internet. Es un mensaje vivo, un susurro del Espíritu Santo dirigido a tu alma en este momento exacto. Quiero que te sientas importante y valioso porque elegiste dedicar tu tiempo a escuchar la voz de Dios. Esa voz que te llama a perseverar, a confiar y a no rendirte nunca. Ahora, quiero pedirte algo muy especial. Comenta abajo la frase, soy fiel hasta el final, porque mi fe es más fuerte que mis pruebas. Con esto me harás saber que eres uno de los elegidos, de los valientes, que no solo escuchan, sino que responden con compromiso y amor. Tu testimonio es luz para otros que quizá hoy están débiles o desanimados. También quiero recordarte la importancia de compartir este video con quienes necesitan escuchar esta palabra. Cada vez que compartes, estás extendiendo el reino de Dios, llevando esperanza y salvación a personas que podrían estar atravesando tormentas sin ver una salida. No subestimes el poder de ese acto simple pero poderoso. Compartir es sembrar vida. Y hablando de compromiso, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Sé sincero contigo mismo. ¿Estás dispuesto a perder el acceso constante a este alimento espiritual? ¿Dejarás que la llama de tu fe se apague por falta de alimento? Suscribirse no es solo un clic más. Es un pacto contigo mismo de mantener viva la llama, de alimentar tu espíritu día a día. Para quienes ya están suscritos, felicitaciones. Eres parte de una comunidad de guerreros y guerreras de la fe que no se rinden. No dejes que la comodidad o la rutina te hagan olvidar por qué comenzaste este camino. Mantén tu espíritu encendido, participa, comenta, comparte y crece. Quiero que entiendas que este canal es para muchos que no tienen una iglesia cerca, para quienes su fe depende de estas enseñanzas y revelaciones divinas en medio de sus casas, sus camas o sus trabajos. Aquí encuentran un refugio, un hogar espiritual. Por eso tu participación activa es fundamental. Cuando comentas paz en Cristo al inicio de cada estudio, estás creando un lazo espiritual con todos nosotros, un compromiso que fortalece tu fe y la de toda la comunidad. Antes de terminar, déjame recordarte que la penúltima enseñanza que te compartí, esa sobre la paciencia y la madurez que nacen en medio de las pruebas, puede ser la clave para desbloquear una bendición enorme en tu vida. No la ignores. Vuelve a meditarla, ora sobre ella y permite que el Espíritu Santo te guíe a aplicarla en tu día a día. Finalmente, para cerrar este momento tan especial, te invito a que no pauses este video cuando termine. Quédate unos minutos más en silencio, escuchando la música que está diseñada para traer paz a tu corazón.
Permite que esa paz profunda y sobrenatural te inunde, te envuelva y restaure. Usa esos minutos para dedicarle unas palabras de alabanza y gratitud al Señor por el día de hoy, por su fidelidad y por cada bendición, aunque a veces no las veas a simple vista. No interrumpas esa conexión con Dios. Deja que ese momento sea un puente entre lo que has aprendido y lo que Él seguirá haciendo en tu vida. La paz que recibirás será un sello divino que marcará tu jornada y tu alma. Recuerda que cada minuto que inviertes en Dios es una inversión eterna. Que este cierre sea el inicio de una nueva etapa donde tu fe, fortaleciéndose, sea el faro que guíe tu vida y la de otros. Gracias por ser parte de este viaje espiritual. Nos vemos en el próximo estudio, donde seguiremos caminando juntos, descubriendo los secretos que Dios tiene para ti.